Hola, esperamos que estén bien. Vamos a dar inicio a otra semana más, a la semana 3 de lectura. Día 11. Aquí tenemos nuestra tarjetita y entonces vamos a tomar en cuenta algunas de las preguntas que están aquí registradas. Y vamos a comenzar con una oración, Joel. Ujú. Gracias Dios por este día, gracias porque nos permites leer de tu palabra. Te pedimos que tú nos bendigas y que realmente nos permitas sacar un buen mensaje de tus escrituras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con la lectura de Mateo 8, del 1 al 13. Jesús sana a un hombre. Después de que Jesús bajó de la montaña, mucha gente lo siguió. De pronto un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús puso la mano sobre él y le contestó: Quiero hacerlo. Ya está sano. Y el hombre quedó sano de inmediato. Después Jesús le dijo: Escucha bien esto. No le digas a nadie lo que sucedió. Vete a donde está el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así que los sacerdotes serán testigos de que ya no tienes esa enfermedad. Un capitán romano. En cierta ocasión, Jesús fue al pueblo de Cafarnaúm. Allí se le acercó un capitán del ejército romano y le dijo: Señor Jesús, mi sirviente está enfermo en casa. Tiene fuertes dolores y no puede moverse. Entonces Jesús le dijo: Iré a sanarlo. Pero el capitán respondió: Señor Jesús, yo no merezco que entre usted en mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía: Les aseguro que, en todo Israel, nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Oigan bien esto: de todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. Esa gente participará en la gran cena que Dios dará en su reino. Se sentará a la mesa con sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, pero los que habían sido invitados primero a participar en el reino de Dios serán echados fuera a la oscuridad. Allí llorarán de dolor y les rechinarán de terror los dientes. Luego Jesús le dijo al capitán: Regresa a tu casa, y que todo suceda tal como has creído. En ese mismo instante su sirviente quedó sano. Okay. Bueno, aquí la enseñanza que a mí me deja en la lectura que acabamos de hacer es, es la fe que tiene el capitán romano y también algo bueno que yo puedo rescatar de cuando Jesús sana al leproso es que todavía el hombre le pregunta: ¿tú quieres sanarme? Y Jesús le contesta: sí, sí quiero sanarte, ¿no? Entonces nosotros decidimos si tener la fe o no en Él, decidimos cuánto, cuánto queremos confiar en Él en las diferentes situaciones de nuestra vida, ¿no? Entonces es algo que a mí me deja que... Y otra cosa más, ¿cómo no compartir de la dicha de los grandes milagros o las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida? Sí, sí, realmente ahí también podemos ver la fe del capitán romano, que pues realmente o sea, Jesús le ofrece ir a su casa a sanar a su sirviente, y él le dice: No, yo sé lo que es, o yo sé lo que es dar órdenes y ser obedecido. Y le dice: Tan solo con que tú ordenes que sea sano mi sirviente, él va a ser sano. Y pues Uh-huh. realmente ahí bueno, Jesús nos dice que realmente nosotros estaremos eh, en el cielo, y pues tendremos un futuro con Dios si realmente nosotros
tenemos fe y le creemos y confiamos en Él. Sí, es muy bonito leer estas historias, pero realmente poner en práctica nuestra fe a veces, en algunas ocasiones nos cuesta trabajo, como que no nos sentimos merecedores de la gracia de Dios y a veces dudamos de las sanidades que Dios quiere traer a nuestra vida, ¿sí? Vamos a empezar con la lectura de Lucas 7, del 1 al 50. Un capitán romano. Cuando Jesús terminó de enseñar a la gente, se fue al pueblo de Cafarnaum. Allí vivía un capitán del ejército romano, que tenía un sirviente a quien apreciaba mucho. Ese sirviente estaba muy enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos jefes de los judíos para que lo buscaran y le dijeran: por favor, venga usted a mi casa y sane a mi sirviente. Ellos fueron a ver a Jesús y le dieron el mensaje. Además, le rogaron: por favor, haz lo que te pide este capitán romano. Merece que lo ayudes porque es un hombre bueno. A los judíos nos trata bien y hasta mandó construir una sinagoga para nosotros. Jesús fue con ellos y cuando estaban cerca de la casa, el capitán romano mandó a unos amigos para que le dijeran a Jesús: Señor, no se moleste usted por mí, yo no merezco que entre en mi casa, tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Solamente le ruego que ordene que mi sirviente se sane. Yo sé que él quedará completamente sano. Yo estoy acostumbrado a dar órdenes y obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados: ve, me obedece y va. Si le digo a otro: ven, me obedece y viene. Y si le digo a uno de mis sirvientes: haz esto, lo hace. Al escuchar las palabras del capitán, Jesús se quedó admirado y les dijo a quienes lo seguían: en todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. Cuando los mensajeros regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. El hijo de una viuda. Poco después, Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Naín. Mucha gente iba con ellos. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, vieron a unos hombres que llevaban a enterrar a un muchacho. El muerto era el único hijo de una viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Cuando Jesús la vio, sintió compasión por ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó la camilla. Los hombres dejaron de caminar, y Jesús le dijo al muerto: joven, te ordeno que te levantes. El muchacho se levantó y empezó a hablar. Entonces Jesús llevó al muchacho a donde estaba su madre. Al ver esto, la gente tuvo mucho miedo y comenzó a alabar a Dios. Todos decían: hay un profeta entre nosotros, ahora Dios va a ayudarnos. Y muy pronto la gente de la región de Judea y de sus alrededores supo lo que Jesús había hecho. Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista fueron a contarle todo lo que Jesús hacía. Por eso Juan envió a dos de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús si él era el Mesías o si debían esperar a otro. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte si eres el Mesías o si debemos esperar a otro. En este momento Jesús sanó a muchos que estaban enfermos y que sufrían mucho. También sanó a los que tenían espíritus malos y a muchos ciegos les devolvió la vista. Luego le respondió a los dos hombres: vayan y díganle a Juan todo lo que ustedes han visto y oído. Ahora los ciegos pueden ver y los cojos caminan bien. Los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. Dios bendecirá a los que no me abandonan porque hago todo esto. Cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar con la gente acerca de Juan y dijo: ¿a quién fueron a ver al desierto? ¿Era acaso un hombre doblado como las cañas que dobla el viento? ¿Se trataba de alguien vestido con ropa muy lujosa?
Recuerden que los que se visten así viven en el palacio de los reyes. ¿A quién fueron a ver entonces? ¿Fueron a ver a un profeta? Por supuesto que sí. En realidad Juan era más que profeta, era el mensajero de quien Dios se había hablado cuando dijo: yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar todo para tu llegada. Les aseguro que en este mundo no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. Sin embargo, el menos importante en el reino de Dios es superior a Juan. Los que habían escuchado a Juan le pidieron que los bautizara y hasta los cobradores de impuestos hicieron lo mismo. Así obedecieron lo que Dios había mandado, pero los fariseos y los maestros de la ley no quisieron obedecer a Dios, ni tampoco quisieron que Juan los bautizara. Jesús siguió diciendo: ustedes los que viven en esta época son como los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a otros niños: tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque Juan el Bautista ayunaba y no bebía vino, y ustedes decían que tenía un demonio. Luego vine yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente de mala fama y, y de los que cobran impuestos para Roma. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Simón el fariseo. Un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Jesús aceptó y se sentó en la mesa. Una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús, y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y les puso el perfume que llevaba. Al ver esto, Simón pensó: si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama. Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Te escucho, maestro, dijo él. Jesús le puso este ejemplo. 2 hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre les perdonó a los dos la deuda. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los dos está más agradecido con ese hombre? Simón contestó: el que le debía más. Muy bien, dijo Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Después Jesús le dijo a la mujer: tus pecados están perdonados. Los otros invitados comenzaron a preguntarse: ¿cómo se atreve éste a perdonar pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tú confías en mí, y por eso te has salvado. Vete tranquila. Bueno, en esta parte, ¿qué Dios ha hablado a tu vida? Pues que realmente nosotros tenemos que ser bastante agradecidos realmente por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, no solamente por milagros físicos, sino por realmente perdonar los pecados que nosotros cometemos, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, porque si nos damos cuenta, pues aquí es bien importante resaltar eso, ¿no? El agradecimiento que le debemos a Dios por haberse fijado ahora sí en nosotros, ¿no? Y no obtener o desechar su gracia de nuestra vida, sino lo que ha puesto en nuestras manos, su gracia, su salvación, pues empezar de una o de otra forma a agradecerle, alabándolo, adorándole y tratando de esforzarnos por hacer su voluntad. Y algo que a mí también me llega y me deja
es que la sabiduría va a ser probada, la sabiduría con la cual nos dirigimos, si realmente es sabiduría que viene de Dios o nos estamos dirigiendo por nuestra propia sabiduría. Y aquí pues a Dios no lo podemos burlar, Él es el que conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Y pues a veces nosotros mismos nos engañamos, nos queremos hacer pasar por listos, pero la verdad Dios tarde o temprano pues trata con nuestra vida y pues realmente nos revela y revela a los demás las verdaderas intenciones que nosotros tenemos. Sí. Bueno, nos vamos a despedir y pues vamos a marcar antes nuestro día que ya leímos de la semana 3, el día 11. Ujú. En esta partecita ya lo vamos a marcar y bueno, nos vamos a despedir con una oración. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos en Cristo y también si este mensaje llega a otras personas que aún no te conozcan, que sean tocados por ti, que ellos puedan ver tu gracia, que puedan ver tu perdón y también, Padre, tú acrecenta la fe de cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a ser realmente fieles a ti, realmente a ser buenos hermanos y que tu gloria y tu poder sea reflejado a través de nuestras vidas. Padre, danos humildad que venga de ti, danos de tu sabiduría y tú sé con nosotros todo el día y toda la noche de hoy, Padre. Gracias, bendito Padre, te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos.